es un momento de la Argentina en que nadie está conforme, todos están preocupados, el gobierno, el fondo, los industriales, los productores, los tenedores de títulos, los que quieren dólares. ¿Quién queda fuera de todo esto? Bueno, lo que uno no se entiende es que uno siempre está acostumbrado a plantearse, bueno, ¿y quién se beneficia con esto? Y yo a esta altura digo, bueno, sí, habrá algún pequeño sector que se beneficie, pero el resto está aparentemente afuera. ¿Qué estás viendo vos? Claramente no hay casi nadie que sea argentino y esté alegrándose de lo que ha pasado en los últimos 6-7 meses. De los que son extranjeros no hay muchos que estén saltando en una pata porque les regalaron la Argentina, porque en realidad todavía tienen dudas de venir a reclamar lo que les regalaron porque lo ven bastante inviable o inestable, social, política y económicamente explosivo. Entonces, por si acaso se queda lejos, aunque le digan te la regalo. Sí, claro. Y le digan te la regalo para que la saques y te doy ententes legales para que saques la Argentina y no tengas que traer $1 y no tengas que invertir nada, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que el gobierno de Milei tiene un solo indicador al que, entre comillas, le fue bien, que es la baja de la inflación que ellos mismos subieron, sí, pero que ya está en valores inferiores a lo que tenía Massa y Alberto, 4 y pico mensual, y que aún así sigue siendo el más alto de Latinoamérica. Y este indicador podría verse destruido, el único indicador positivo que tiene, porque después tienen indicadores negativos en la suba del desempleo, que eso recién empieza y va a subir mucho más el desempleo. Tienen indicadores negativos en la actividad económica y en el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Tienen indicadores negativos en la caída brutal que hubo de la inversión, porque ¿quién va a invertir en un país cuyo mercado interno está colapsado, etcétera? Claro. Pero si llegan a tener que devaluar el dólar oficial, que es lo que le están presionando los exportadores para venderle algún dólar al Banco Central, y esa devaluación no sería 3, 4, 5%, sino le piden como mínimo 30, 40%, no hay forma de que no se dispare nuevamente la inflación. Y no digo que se vaya a 25 como en diciembre, pero si hay una devaluación de 30 al 40%, yo creo que el piso de la inflación sería 8, 9, 10%. Sí. En ese caso, el único indicador que tienen que puede mostrar que cumplieron con lo que prometieron en campaña y demás, se les dispararía, se les rompería, eso se lo llevaría puesto a Caputo y le generaría un costo político y social muy alto a Milei. Sí. ¿Qué opción tienen? En vez de eso, pueden también defoltear la deuda, porque dólares de acá a fin de año no van a tener suficientes para pagar lo poco que hay de vencimiento de deuda este año, que es nada comparado con el 2025. Sí. Y estoy hablando de la deuda en dólares, porque la deuda en pesos también están en problemas para pagarla, porque ya han llegado a un límite del ajuste del sector público, y hacer más ajuste para pagar los intereses de los bonos que le pasó el Banco Central al Tesoro, en un pase de manos, que los bancos todavía están llorando porque tienen un riesgo mucho más alto que no se pueda pagar. No es lo mismo que te deba el tipo que imprime los billetitos a que te deba un Estado que está colapsado en manos de unos desquiciados. Entonces, o hacen un plan Bonex, o defoltean la deuda, o devalúan un 40% y se les va al carajo la inflación. No tienen muchas salidas buenas, no veo muchas salidas donde Caputo pueda quedar como ministro de Economía. Milei no para de reafirmarlo como un estandarte y un pilar de este gobierno, pero si uno mira el archivo de Milei, Milei dijo que durante el macrismo fue un delincuente, un desastre Caputo, así que no me cabe duda que Milei, si lo tiene que decirlo de nuevo, lo va a decir de nuevo, porque si puede echar a uno de sus asesores como Carastajian, porque dice, yo no estoy tan seguro de que haya una B corta en la recuperación económica, imagínate si Caputo lo lleva a un plan Bonex, un default o a una devaluación del 40%, no tengo duda que lo va a inyectar como fusible, ¿no? Sí, por decir, claro, aunque parece ser que los amigos del fondo ya tienen muchas ganas de inyectarlo, tienen miedo que vuelva a sus viejas andanzas, ¿no? Y parece ser que se están orientando las cosas en ese sentido. Probablemente el FMI tenga cierta resistencia a que la conducción de la economía esté en manos de este muchacho Caputo, porque saben para qué tipo de intereses juega y qué tipo de problemas morales tiene para no tener límites. Entonces les preocupa quedar pegados otra vez con cosas que haga Caputo en la Argentina, como quedaron en la época de Macri. Sí, claro. Pero yo creo que lo del FMI tiene que no mande ni cientos ni miles de millones de dólares y solo mande felicitaciones de vez en cuando, tiene más que ver con que la interna de Estados Unidos, muy pesada y fuerte que se está jugando,
no está resuelta todavía y se va a resolver en las elecciones de noviembre. Si gana Trump o si gana Biden, si lo matan a Trump o no, etcétera. Entonces digo, como eso es muy fuerte, los muchachos del FMI, si nadie les baja una línea segura y sólida de qué tienen que hacer, se hacen los boludos. En eso saben mucho y son burócratas que ganan mucha plata, que tienen carreras que les interesa mucho jubilarse y llevarse mucha plata después de jubilado a su casa. Entonces, ante la duda, no hacen nada. Y es lo que están haciendo y lo están haciendo con mucho éxito. Porque además se han quemado unos cuantos con la Argentina, en el 2001, en la crisis, varias veces han truncado la Argentina la carrera de gente en el FMI. Así que, ante la duda y sin la resolución de la interna de Estados Unidos, yo creo que no vamos a recibir nada del FMI. Y el noviembre, que en realidad asume Trump en enero, es larguísimo plazo para estos temas que hemos discutido antes, lo que charlamos recién, de lo económico, del dólar, de los vencimientos de los pesos, de la liquidación o no de los grandes exportadores, etcétera, ¿no? Tal cual. Juan, te he escuchado decir de que Sturzenegger es un discapacitado social. Te tengo que preguntar forzosamente, bueno, en qué cosas, uno imagina, pero en qué cosas de la realidad, por lo que se está apreciando, vos podés hacer una afirmación tan sutil, ¿no? Un psicólogo te diría que es un psicópata en realidad. Claro. Quiere decir que hay varios en este gobierno, y lo incluiría también como psicópata probablemente a Macri, que son tipos que tienen una barrera moral absolutamente nula para hacer lo que sea, y una conexión con la sociedad y con los demás, con las otras personas, los otros seres humanos, prácticamente nulas desde el punto de vista de los límites a los que está dispuesto a pasar o no respecto de su comportamiento. Entonces, Sturzenegger, además de tener todo eso, tiene el problema que tiene Milei, que lo tenía también Guzmán, que es creerse los libros que se escriben en Estados Unidos y que en realidad no es la teoría económica sobre la realidad, sino la teoría económica que ellos quieren que implementen los países para que no se desarrollen. Sí. Eso, que también era un problema para mí de Guzmán y se lo he criticado mucho, y que es un problema gravísimo para Milei, que además es de los que estudian, de los alumnos que estudian de memoria y citan párrafos de memoria de libros que nadie lee, porque no tiene sentido leerlos. Sturzenegger lo tiene potenciado porque además, lamentablemente, es un tipo muy inteligente desde el punto de vista de la inteligencia que se mide con los test. Claro. Entonces es más peligroso aún que Caputo y que Milei, porque él te dice, levantemos el cepo ya, porque le importa 3 carajos las consecuencias que tenga eso. Él cree que redoblando la apuesta con los libros en la mano y con la fórmula de los libros, puede salir efectivamente bien la cosa. Y eso en la Argentina seguro que no funciona, y en el resto del mundo muy probablemente tampoco funcione. El monetarismo ultranza, el liberalismo ultranza, y todas las cosas en las que cree Sturzenegger. Entonces, que eso se combine con una cuestión moral y ética absolutamente nula, que es lo que tiene este muchacho Sturzenegger, es peligroso, porque es un tipo que tiene mucho poder y que tiene mucha influencia sobre Milei, ¿no? Sí, bien. Ahora, vos me dirás, ¿Caputo es parecido a eso o no? Caputo, primero, conoce un poco más la realidad y conoce los límites y conoce los puntos en los cuales puede quedar pegado a un incendio, porque tiene un poco más de conciencia de qué hay del otro lado, y puede ser un tipo más inmoral, pero es un tipo que está un poco más preocupado de a dónde va a llevar las cosas y que no le afecten en su futuro. En ese sentido, Milei y Sturzenegger son mucho más inconscientes y mucho más cruzados desde el punto de vista de fanáticos que son capaces de ir a fondo en un camino que nos lleva a un abismo. Claro. Contundente. Juan, ¿cómo sigue para los argentinos, la cotidianidad de los argentinos, esta situación que se ha planteado con el dólar, donde hay versiones de un lado y del otro, y si bien más allá de la puja que existe, porque hay sectores que están interesados en que esto se sostenga tal cual o no, o todo lo contrario, de todas formas el pueblo argentino sigue pagando las consecuencias, ¿no? Sí, el dólar en sí mismo hay que mirarlo como un barómetro, lo mismo el riesgo país, lo mismo el valor de las acciones y de otras cuestiones financieras. Es un medidor de cómo van las apuestas. Cuando vos ves que el riesgo país sube, lo que está diciendo en realidad es que bajaron los bonos de deuda argentino en dólares, y si bajaron de precio porque hay un montón de gente que los está vendiendo y pocos que los están comprando. Entonces, lo que está diciendo eso es que las apuestas de que la deuda va a defoltearse o se va a renegociar o a reperfilar, sería más útil, las apuestas están subiendo a favor de que no se va a pagar puntualmente.
por eso bajan de precio. Lo mismo con el dólar, si todas las apuestas de los que están con algo de guita o con mucha guita en los mercados del dólar, sea los ilegales como el blue o los legales como el contado con liquidez del mes, todos están apostando a que el dólar se va a devaluar el oficial y va a subir, y va a subir con eso también los en el límite como el contado con liquidez del mes y el ilegal del blue, porque se arrastra, digamos, al subir el oficial. Si todas esas apuestas están yendo en contra del gobierno y de que van a sostener y demás, es lo que pasa, que sube el dólar. Hoy artificialmente lograron desenganchar, gracias a las intervenciones de los últimos días del Banco Central, el contado con liquidez del MEP del blue, del ilegal. ¿Por qué lo lograron desenganchar? Porque el contado con liquidez del MEP, vendiendo bonos, vos lográs tirarlo para abajo. Ahora, el Banco Central no tiene infinitos bonos. Esos bonos que tiene, los tiene porque los acumuló en distintos momentos y porque ahora, al comprar dólares en el mercado oficial, a los pocos exportadores que le están vendiendo, se da vuelta, compra bonos y los vende, que es lo que dijo que iba a hacer con la intervención del Banco Central que quería dinamitar Milei. O sea, está usando como herramienta un lugar que supuestamente él venía a dinamitar, ¿no? Sí. Pero este desenganche del blue con el contado con liquidez del MEP no puede durar mucho tiempo, porque va a haber un montón de gente que va a ir a comprar el contado con liquidez del MEP, que es legal, para ir a vender al blue. Entonces, ¿eso qué va a resultar? ¿Que caiga el blue o que suba el contado con liquidez del MEP? Y veremos cuánta gente sigue haciendo sus apuestas, ¿no? De allí que esto que está pasando en torno al Banco Central y la necesidad del gobierno de inventar las LEFI como para decir, bueno, trato de sanear algo del desastre que hice. Pero sanear el balance del Banco Central forma parte de esto de los libros de Milei, de Sturzenegger y que también creía Guzmán, y tiene que ver con una cuestión artificial de que el Banco Central es como si fuera una entidad absolutamente autárquica y autónoma que no tiene que ver con el gobierno, sino con mantener el valor y el poder adquisitivo de la moneda. Eso es una estupidez atómica, un invento de la época de la caja de convertibilidad del patrón oro, que no tiene ningún sentido, y que acá, obviamente, en la convertibilidad algo parecido hubo, pero no tiene sentido en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo hay una esquizofrenia donde el Banco Central hace una cosa y el Tesoro y el Gobierno y el Poder Ejecutivo hacen otra. Tienen que ir por el mismo lado. ¿Y cuál es ese lado? ¿El de mantener el poder adquisitivo a costa de destruir la actividad económica y de destruir a la población? ¿O el de mantener el poder adquisitivo pero manteniendo también una suba en el poder adquisitivo de la gente, o sea, mantener el valor de la moneda, pero con poder adquisitivo de la gente, del salario y con actividad económica que vaya creciendo? Ese es el objetivo, que ahora está en la Carta Orgánica del Banco Central, porque Cavallo la había cambiado y decía solamente que tenía que mantener el poder adquisitivo del peso. Pero eso se cambió durante el gobierno de Cristina, yo estaba ahí en el Banco Central con Banco del Ponte, y se cambió la Carta Orgánica y ahora dice que tenés que hacer las dos cosas, que tenés que mantener el valor del peso, pero también mantener la actividad económica pujante y funcionando y el empleo. Entonces, si ellos solo se dedican a bajar la inflación y para eso te meten al enfermo en el freezer para bajarle la fiebre y el enfermo se muere, lo que están haciendo es incumplimiento de deber del funcionario público, porque la Carta Orgánica es esa y no la que tenía Cavallo en la convertibilidad. Exactamente, eso te quería preguntar, porque se sabe que fuiste asesor de la presidencia del Banco Central. Y eso no cambió. O sea, el cambio que se hizo en la época de Cristina, de la Carta Orgánica, para volver a algo más parecido a lo que había durante el peronismo en los 40, que es esto de mantener la actividad económica además del valor de la moneda, eso está así, no ha cambiado. No han vuelto a, como les encantaría a ellos, lo que era un Banco Central de la convertibilidad, que lo único que le importa es que el peso no se devalúe. Les alcanza con no que... es eso. Claro, les alcanza con no cumplir, digamos, o sea, no contrariar, pero no cumplir. En realidad ellos lo que van a decirte, si yo le hago este planteo, ¿qué me van a decir? No, bueno, pero hoy hay tanta inflación que la prioridad 1 es esa. Está bien, pero una cosa es que sea prioridad 1, y la otra es que vos, con tal de mantener el poder adquisitivo del peso o el valor del peso, destruyas la actividad económica, destruyas el poder adquisitivo del salario y jubilaciones, destruyas la inversión y cualquier posibilidad de estabilidad social y política. Bien, con estas medidas, Juan, y con estos instrumentos que va creando y desnaturalizando el discurso fundacional de la libertad avanza, porque evidentemente se ha corrido y bastante, y ya es un terreno bastante difuso tratar de leer con qué se va a venir el gobierno, porque hay que pensar, ¿no?, que han cambiado el librito ya a partir de todo lo que están haciendo.
y tal cual está instalado el gobierno con todas estas novedades, por decirlo de alguna manera, que nos ofrece. ¿Vos qué crees? ¿Cuál va a ser el futuro en torno a estas últimas medidas que ha ido tomando el gobierno? Mira, te lo pondría en otros términos. ¿Cuál podría ser un buen futuro en el cual le vaya bien a los argentinos en los próximos meses? A ver. No, cada vez va quedando más claro que la única posibilidad de que a los argentinos le vaya bien en los próximos meses es que Milei se vaya por renuncia o por juicio político. Es así. ¿Qué otra opción hay? Si Milei no se va, y supongamos que lo saca Caputo, también lo saca Sturzenegger y tiene otro equipo económico, pero el conductor sigue siendo Milei y Macri. Estamos lo mismo. Y en ese orden, porque Macri le quedó claro que el que manda es Milei y no lo puede liquidar como liquidó a Larreta o a Bullrich. Si sigue mandando Milei, que no tiene ni la más mínima noción de cómo conducir un país desde el punto de vista político y económico, no veo salidas en las cuales nos vaya bien. Además, como si esto fuera poco, aparte de todo lo que hablamos, Milei permanentemente se pelea con nuestros principales socios comerciales, lo cual tiene consecuencias. Aunque uno piense que, bueno, solamente se peleó por los medios, pero no es así. La política internacional tiene consecuencias comerciales, tiene consecuencias económicas fuertes. Entonces, están peleándose como él se pelea, con Brasil y con China, y con el Mercosur, y con Bolivia indirectamente por no dejarla entrar al Mercosur y por eso no ir a la reunión de presidentes, como por primera vez en décadas. Todo eso tiene un costo. Entonces, lo que está claro y que a la gente le va quedando más claro es que Milei no nos puede llevar a un buen lugar. Nos puede llevar únicamente a empeorar la situación. Y mucha gente está tomando conciencia y muchos políticos que le han votado cosas a Milei, que lo han apoyado, están empezando a rever su posición. Cuando eso sea suficiente para hacer un juicio político, se lo harán o renunciará antes Milei porque se deprimió y porque la realidad le golpeó y no puede seguir mintiéndose y echando cada vez que alguien del gobierno le dice que está desnudo. Entonces, el rey está desnudo, cuando se entere capaz que se suicidó o renuncia, veremos. Claro. Ahora, una pregunta. En respecto de lo que va a ser la evolución, algo planteaste al comienzo de esta charla, la evolución de los precios de los alimentos. ¿En qué están los formadores de precios y por qué se ven este tipo de fluctuaciones en el precio de aquello que es de suma necesidad y que compone la canasta básica? Bueno, porque esto lo hemos hablado varias veces. ¿Por qué remarcan los empresarios que tienen monopolios y oligopolios de todo tipo, incluyendo los de alimentos? Porque los dejan. Ahora, esa remarcación tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El límite en el cual venden tan poco porque subieron tanto el precio que se le empieza a vencer la mercadería o empiezan a tener que echar gente o a perder rentabilidad, porque si bien hay informes en los últimos tiempos que dice que la rentabilidad sobre ventas en porcentaje subió un montón, eso no quiere decir que la guita que ganan sea más, porque la guita que ganan hay que medirla, además del volumen que tiene, en dólares. Entonces, el límite que ellos encontraron y que por eso hay algunos precios que han bajado en los últimos meses, me consta, porque yo hago las compras de alimentos de mi casa, por ejemplo, el aceite de girasol, por ejemplo, las harinas, el arroz, los fideos, todo lo de mayor necesidad había subido violentamente en enero y febrero, marzo, ponele, y después empezaron a tener que rematar un montón de cosas y algunas han bajado sostenidamente de precio porque no lo venden, pues no pueden alcanzar a vender ni siquiera lo que han producido. Entonces, por un lado van a echar gente y a reducir su capacidad y van a obtener rentabilidad por ahí, y por otro lado van a encontrar el límite en el cual no pueden subir más los precios. Ahora, todo esto que digo vale siempre y cuando no haya una devaluación del 30-40%, porque ahí va a haber otro salto. Pero eso no quiere decir que nuevamente puedan poner el precio que quieran y vender bien, porque la sociedad tiene un límite y el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones no se va a recuperar mágicamente, y mucho menos en el marco de esa devaluación. Entonces, la sociedad le tiene que ir poniendo un límite a este viva la pepa y ley de la selva, y es lo que te decía respecto del juicio político y respecto del reacomodamiento de muchos jugadores políticos, en especial los radicales, que siempre están ahí en el medio viendo para qué lado se acomodan. La calle, a ver, charlando con distintas expresiones, ¿no? Analistas de la política, la economía, o de lo que es la realidad social, hablan de que la calle es uno de los elementos donde se puede viabilizar el reclamo organizado, ¿no? Nadie está hablando de situaciones de violencia, sino que más bien
donde se pueda expresar la comunidad. No aparece ese elemento hoy descollante. Quienes deberían convocar a una situación de esta naturaleza parece ser que no lo entienden así, y la cosa sigue. Por lo tanto, si no aparece la organicidad para un planteo porque la política está entretenida en resolver cuestiones internas, y por otro lado se está con el temor de que alguna palabra o acción del gobierno pueda entorpecer el funcionamiento institucional, hablo de los sindicatos, ¿quién puede tomar cuenta de esta realidad y plantear una acción contundente, con objetivos claros y con consignas muy precisas? Por eso yo te decía reacomodamientos políticos que lleven a un eventual planteo de juicio político y una renuncia de Milei. No dije que a Milei probablemente lo vayan a pedir su renuncia 1 millón de personas a la Plaza de Mayo y a la Plaza del Congreso. Sí. No lo veo ese panorama en el mediano corto plazo. Ahora, eso no quiere decir que como en este semestre se va a incrementar muy fuerte el desempleo, porque muchas pymes y algunas grandes que venían aguantando para ver si viene la recuperación de la B corta, les va quedando claro que no va a ocurrir eso, entonces van a dejar de aguantar y a cerrar o a echar gente, suspender y demás, más de lo que ya están haciendo. Entonces va a empezar a haber cortes de calles, cortes de ruta y demás por gente que la están echando, como está probablemente inminentemente por pasar con la fábrica de cubiertas, con Fate Firestone, que ya lo hemos visto y son combativos, y así hay un montón de empresas y se va a ir multiplicando. Esto va a generar malestar, y ese malestar de alguna manera empieza a hacer los reacomodamientos de los políticos que yo te decía y a distraerlos de resolver internas y a ponerlos en foco respecto de, muchachos, hagamos algo, porque si no esto nos lleva puesto aún que se vayan todos de nuevo. Todo eso va a estar alimentado por este conflicto que va a haber latente de los despidos y demás, y si hay una devaluación, si hay un corralito o un plan Bonex, o si hay un default, eso es un detonante que va a hacer que sea mucho más masivo esta cuestión. Imagínate si hay un plan Bonex, es lo que pasó en el 2001, se juntó gente que estaba desempleada o que no llegaba a fin de mes, se juntó con los de clase media alta que todavía tenían ahorros en el banco y que se les había manoteado en el 2001 con el corralito, y en el 89 le metieron el plan Bonex y se llevó puesto a Herman González, y ahí llegó Cavallo como el Salvador. Pero digo, en este caso no me imagino que venga un Cavallo Salvador, me imagino que se lo lleva puesto no al ministro de Economía solamente, sino probablemente a Milei. Se entiende. ¿Y ves que estén las condiciones como para que se vuelva a repetir esa historia? Es que lo que veo es que no hay muchas opciones de medidas económicas que le vayan a dar alegría, ni mucho menos a la gente. Todas las opciones que tiene Caputo y Milei de acá a fin de año son oscuras, salvo que milagrosamente llegue 20.000 palos verdes, 15.000 palos verdes de afuera que los salven. Pero todavía aparentemente no hay claro quién podría ser ese que le ponga 15.000, 20.000 palos verdes a alguien que ya hizo de las suyas, que en este caso es Caputo, o a alguien que es bastante inestable e impredecible como Milei. ¿No? Aparentemente no aparece ese jugador salvador, ¿no? Bien, y ya para despedirnos, Juan, la última pregunta, una reflexión final. Vas por la calle, te encontrás con un amigo y te dice: che, Juan, vos que sabés tanto de economía, decime algo, dame alguna esperanza, o no me dé ninguna esperanza, pero decime, ¿qué hago? Y soy laburante, ¿eh? Bueno, para los laburantes lamentablemente no hay ninguna solución mágica para que su sueldo tenga nuevamente poder adquisitivo. Sí está claro que como viene pasando por la altísima inflación y ahora más todavía que hay una volatilidad de todas las cosas, los precios de las cosas de alimentos varían infinitamente en 4 cuadras, 5 cuadras, 10 cuadras del mismo barrio. Así que hay que estar muy alerta y al estilo Lita de Lázari, ver bien dónde compras el morfi, especialmente carnicería, verdulería, cosas que tengan que ver con lácteos, que son cosas básicas. Porque ha cambiado muchísimo la forma en que compiten o no entre sí los distintos comercios. Ahora, todo lo que se pueda posponer de consumo, que no sea consumo de alimentos, hay que posponerlo. Porque además los precios de muchas cosas que tienen que ver con electrodomésticos, con cambiarle la goma al auto, con lo que sea, es un delirio lo que cuestan en la Argentina.
Y que el propio Caputo te lo dice en la cara, y la Argentina va a estar cara en dólares, sí. Pero está cara en dólares porque el dólar oficial artificialmente lo han mantenido bajo en los últimos meses a pesar de una inflación galopante, y lo quieren usar de ancla. Entonces, no hay que convalidar esos precios delirantes, no hay que darle aire a los abusadores de los monopolios y los oligopolios. Y hay que aguantar, porque esto no puede durar 3 años, esta situación, esta forma de llevar la economía, la política y la sociedad. No puede aguantar 3 años y medio, que es lo que le queda a Milei. Y no me interesa ver cómo llegamos a las elecciones del año que viene, porque eso es infinito a largo plazo. El largo plazo hoy es diciembre. ¿Cómo llega esta sociedad y esta economía y la política a diciembre?